Gloria a Dios, mi nombre es Luis Jelinczyk y nuevamente tengo la oportunidad de compartir algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón en este tiempo, y quiero hablar este tiempo brevemente acerca de la importancia de ser transformados a la imagen de Jesús y la importancia de trabajar en nuestro sistema de pensamientos a fin de poder ser efectivos en las manos de Dios y manifestar con poder su reino y también demostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mi texto hoy día va a ser Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos hablar muchísimo acerca del verso 2, pero lo más importante, lo que quiero enfocar ahora, es que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca es mala. Cuando Dios comienza a revelar su voluntad a nosotros, nosotros podemos hallar verdadero significado, de verdadero propósito en la vida. Podemos hallarnos dichosos y felices de caminar en esa voluntad. Sin embargo, para que nosotros hallemos a esta voluntad, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que atravesar por podemos decirlo así, un proceso que se llama renovación del entendimiento, o también el cambio de mente. Es interesante porque en el contexto inmediato, en el verso 1, Pablo habla acerca de lo que debemos hacer con nuestro cuerpo, que es presentar a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y en algunas otras versiones dice que es vuestro servicio espiritual. Es interesante porque cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a tomar en cuenta, o vamos a ver, que nuestro cuerpo debe ser rendido para el servicio a Dios. Amén. Y solo en la medida en que nosotros cumplimos Romanos 12.1, podemos caminar en Romanos 12.2. ¿Por qué? Porque somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Amén. Y la idea de nosotros caminar en el propósito de Dios es que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean alineados, se alineen para obedecer el propósito de Dios en esta tierra para nosotros. Cuando nosotros rendimos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, nosotros somos capaces de someter este vehículo, este estuche terrenal, para el servicio y la obra de Dios. Luego, nosotros tenemos que ser transformados y experimentar verdadero cambio en nuestra vida a través del cambio de mentalidad. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación que viene verdaderamente es cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque toda acción es precedida por un pensamiento. Amén. Tú quieres cambiar las acciones en una persona, trabaja en la manera de pensar de la persona. Tú quieres cambiar la manera de hablar de una persona, trabaja en la manera de pensar, de él percibir las cosas, de reaccionar, perdón, acerca de la manera en que tiene de reaccionar acerca de las cosas que percibe. ¿Cómo puedo yo ser transformado a través de la renovación de mi entendimiento? A través de la palabra de Dios. Cuando yo la leo, la estudio, la escudriño, y yo leo la palabra y tomo la palabra en mis manos y permito que la palabra de Dios me hable, no como un botiquín simplemente de primeros auxilios, sino como la declaración perfecta de mi Padre Celestial, la demostración y declaración perfecta de aquello que Dios tiene para mi vida, que quiere en lo cual Él quiere que yo camine, que yo manifieste. Cuando yo tomo la palabra de Dios como eso, la palabra de Dios va a ser relevante para mí. Es interesante porque previamente Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Otra versión dice que no se adapten a este mundo. Otra versión que la tengo aquí dice: no vivan según el modelo de este mundo. El mundo tiene una propia manera de pensar. Y la gente que no tiene al Señor tiene una manera no necesariamente anticristiana, pero sí tiene una manera de pensar que no considera los principios de Dios, el perfecto propósito de Dios desde la eternidad pasada para el hombre. No, porque el mundo se cifra o está fundamentado en una actitud egoísta.
Pablo dice, no permitas que ese pensamiento del mundo te amolde, te deforma. Más bien cambia, sé transformado a través del cambio de mentalidad, el cambio en la manera de pensar. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. El gran anhelo de Dios es que nosotros, como hijos de Él, podamos experimentar su bondad, su amor, su plenitud. Que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo, que podamos hacer las obras de Jesús donde quiera que vayamos. Y la única manera de alcanzar esto es cuando nosotros pasamos por ese proceso, que es un proceso de cada día ser transformados en nuestra manera de pensar. Amén. Hay personas que tienen su manera de pensar transformada, renovada por la palabra respecto de ciertos temas, sanidad o prosperidad. Pero en realidad nosotros tenemos que trabajar a todo nivel. Todo sistema de pensamiento en nuestra vida debe rendirse ante el señorío de Cristo y su palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros vamos a alcanzar a manifestar la plenitud de aquello que Dios tiene para nosotros como hijos suyos. Y vamos a comprobar por experiencia propia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces yo quiero desafiarte hoy día a ser una persona de la palabra de Dios. Lee la palabra, escudriña la palabra, medítala, declárala, estúdiala, aprópiate de ella y decide caminar en ella. Pon la palabra delante de ti y permite que la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, sea tu norma de vida, de conducta, sea tu regla de vida y conducta. Amén. Y cuando tú hagas eso y cuando tú empieces a tener los pensamientos o a operar desde la mente de Cristo mejor, tú vas a experimentar lo mejor de Dios. Amén. Eso no está lejos de ti. Si tú has nacido de nuevo, tú has aceptado a Cristo, tu espíritu ya ha sido recreado en Cristo Jesús. Y el proceso de renovar la mente no es otra cosa que permitir que la verdad que está en nuestro espíritu, por la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios, afecte y cambie. Y es un proceso de simplemente cambiar error por verdad. Quitar el error, establecer verdad. Quitar el error, establecer verdad. Y cuanto más hagamos esto, nosotros vamos a tener una mayor capacidad de actuar desde la mente de Cristo, de reflejar la plenitud de Dios y de hallar verdadero deleite en lo que hacemos. No más frustración, no más sueños no cumplidos, no más gente que no está disfrutando en el buen sentido la vida cristiana, sino que está soportándola. Dios nos ha llamado a vivir en plenitud. Tenemos una relación personal con Dios a través de Jesucristo, no por nuestras obras, no por lo bien o mal que nos portamos, sino porque un día reconocimos que sin Él no somos nada, pero con Él somos hijos de Dios, tenemos propósito. Y ese es el deseo de Dios. Así que quiero bendecirte, quiero animarte a que sigas adelante, a que seas un hombre o una mujer de la palabra de Dios. No uses solo la palabra para encontrar un verso específico en un tiempo de necesidad, sino sea una persona que vaya a la palabra de Dios, que lea constantemente la palabra de Dios, aún sistemáticamente. Hay vetas de riqueza en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos ha sido dada para revelarnos la voluntad de Dios y para ayudarnos en este proceso de renovación del entendimiento. Amén. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y declaro que tú tienes hambre y sed de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, si tú estás enfermo en este momento, yo digo, sé sano en el nombre de Jesús. Cualquier dolencia o enfermedad, deja tu cuerpo. Hablo sobre tu cuerpo y ordeno que tu cuerpo sea sano ahora en el nombre de Jesús. Sé bendecido, sé sano, sé libre, sé conformado a la voluntad perfecta de Dios. Opera desde la mente de Cristo y manifiesta la victoria y el poder del reino de Dios en cada área y aspecto de tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.